Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Agro Podcast. Soy Darío Guardado. Hoy vamos a hablar con David Miazo, economista en jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina. Con David vamos a hablar sobre la importancia que tiene la cadena agroindustrial en todo su conjunto para la economía argentina y también vamos a hablar de las expectativas para este año 2024 en materia macroeconómica y también qué se puede esperar para el campo. Estás escuchando Agropodcast. Información de calidad para gente en acción. En Corteva AgriScience, la sostenibilidad es más que una palabra. Representa quiénes somos y lo que hacemos. Es la base de nuestro futuro. Un futuro que estamos construyendo ahora. Juntos, estamos presentes siempre. Bueno, conversamos con David Miazo, economista en jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina. Gracias, David, por este contacto con AgroPodcast. Bienvenido. Darío, un gusto estar contigo. Bueno, David, contanos para ustedes que vienen haciendo informes habitualmente respecto de lo que es el monitor de exportaciones y la importancia que tiene el sector agroindustrial en su conjunto para la economía. ¿Por qué te crees que justamente es tan importante el sector agroindustrial, o por lo menos ustedes lo demuestran en esos informes, para el conjunto de la economía? Bien, siguiendo algunos indicadores básicos, vemos que las cadenas agropecuarias agroindustriales generan 7 de cada 10 dólares que ingresan al país, es decir, el 70% del total de las exportaciones. Y si tomamos las divisas netas, restando lo que también se importa, representa el 90% de las divisas que ingresan al país, ya que muchos de los otros sectores exportadores también importan. Y estos últimos años ha quedado más que claro la importancia que tiene la generación de divisas para el país y también las consecuencias de años como el año pasado, con una profunda sequía, donde esas divisas no están. Así que ese es un principal aspecto central de la importancia del campo, la agricultura, la ganadería, el resto de las actividades agropecuarias. Después, otro punto central es la generación de empleo. Una de cada 4 personas que trabajan en el sector privado en el país lo hacen en algún punto de las cadenas agropecuarias. La producción, el traslado, la industrialización, la comercialización de los productos agropecuarios. Son cerca de 3.800.000 personas que trabajan en algún punto de las cadenas agropecuarias y en muchas regiones del país es la única actividad o una de las pocas actividades dinamizadoras de las economías regionales o de las distintas regiones económicas. Hay zonas pensemos, del interior de la provincia de Córdoba, donde si no tuviéramos agricultura y ganadería, gran parte de ese empleo de esas ciudades no existirían. O si pensamos en Entre Ríos y Corrientes con el arroz, o hacia el norte de Corrientes y Misiones con la yerba mate, o los cítricos en Tucumán y la caña de azúcar, o la pera y la manzana en el Valle de Río Negro, y podríamos hablar de varias actividades más, pero son en muchos lugares estas cadenas agropecuarias las únicas generadoras de empleo genuino y dinamizadoras de la actividad económica. Y en términos de actividad económica también, 1 de cada 4 pesos que produce la economía argentina la producen las cadenas agropecuarias, es decir, casi un cuarto del PBI es PBI agropecuario y agroindustrial. En estos indicadores resalta la importancia relativa que tienen las cadenas agropecuarias para el país, que nadie puede negar que es un país netamente agropecuario, pero que también las cadenas agropecuarias son importantes, pero todo el resto de las cadenas productivas son importantes para el desarrollo y el crecimiento de Argentina. Lo que necesita Argentina para salir del pozo en el que está es más producción, más inversión, más exportaciones y más empleo, digamos. Es la única forma genuina de salir del pozo, y para eso necesita el campo, necesita el petróleo, a la minería, a la economía del conocimiento, a la industria, a todos los sectores productivos para que puedan traccionar. Entonces, si bien el campo tiene cierta importancia relativa, lo importante para el país es que puedan crecer todas las actividades productivas. Y ahora, David, ¿vos crees que la gente tiene conocimiento sobre esto, reconoce la importancia del campo para el país?
Sí, creo que la importancia, si encuestáramos a 100 personas, más de 90 reconocerían la importancia que tiene el campo para el país, porque es muy reconocido, digamos, el movimiento de actividad económica, la generación de dólares. En algún caso sí te pueden llegar a discutir la generación de empleo, porque la gente por ahí se queda con la visión de va por la ruta y ve a un tipo en una cosechadora que puede cosechar cientos de hectáreas, entonces dice, eso no genera empleo, pero no tiene en cuenta toda esa cadena productiva, donde estuvo la producción de esa cosechadora, la investigación y desarrollo de la semilla, el fertilizante, que ese grano después se convierte en biocombustibles o se convierte en alimento o se convierte en kilos de carne, ¿no? Entonces, por ahí la gente que por desconocimiento o por estar lejos de la actividad no tiene esa versión sistémica, por ahí sí te puede llegar a discutir algún dato de empleo que después se los puedes mostrar tranquilamente. Pero la importancia creo que es muy reconocida. Muy poca gente te va a decir que Argentina no es un país agropecuario o que la economía no depende mucho del campo, más cuando quedó demostrado el año pasado con la sequía. De ahí a que eso se traduzca en una visión positiva hacia el campo es otra discusión, ¿no? Porque también es cierto que puede prevalecer cierta visión más o menos negativa. Eso puede tener que ver con el desconocimiento, la distancia que hay con la actividad productiva, una cuestión política. Durante muchos años se puso al campo como enemigo, se lo criticó desde distintos puntos de vista por ciertos sectores políticos, y eso, bueno, cuando está el relato muy instalado, va calando en la gente. Entonces eso puede generar cierta... Y hay que hacer autocrítica desde el campo, digamos, por no haber podido llegar a la sociedad y demostrar, digamos, lo que el campo es. Y hay esta visión sesgada por ahí en muchos aspectos vinculada a lo que vos decías, ¿no? De ese desconocimiento por el tema político, ese relato creado por los gobiernos que pasaron, que estuvieron enfrentados con el campo. Sí, sí, claramente falta muchísimo trabajo en ese sentido y de hecho es parte de la razón de ser de FADA, ¿no? De tratar de generar información y tratar de comunicar esa información. Por eso hacemos todos los años un trabajo de cuánto empleo genera las cadenas, de cuánta exportación, ¿no? Nosotros que somos más un centro de estudio, economistas, desde esa perspectiva, y después habrá muchas otras perspectivas tratando de mostrar cómo se hacen las cosas en el campo, tratando de levantar mitos. Se podrá tomar desde distintos puntos de trabajo, pero claramente esa necesidad de comunicarle al resto de la sociedad la importancia relativa del agro, qué produce, a dónde va lo que produce, cómo se produce, por qué es importante para todos nosotros la producción. También es un poco más difícil, además del relato político, en momentos de alta inflación, donde a la gente le cuesta pagar la comida y uno tiene que salir a explicar, che, bueno, pero la comida no está cara, lo que están bajos son los salarios, pero bueno, el que tiene que ir con poca plata a poder comprar un kilo de carne, un kilo de azúcar, un kilo de pan, un kilo de leche, vos se los podés explicar con el razonamiento y la cuestión económica, pero ese sentimiento es muy difícil de combatir. Entonces, también la época inflacionaria, gobiernos que son culpables de la inflación al emitir monedas sin ningún tipo de respaldo, también buscan sacarse la culpa y se la depositan a otros, como en este caso los productores de alimentos. Entonces, eso también contribuye negativamente, pero claramente esa necesidad de ser muy proactivos desde el sector para tratar de comunicar es importante, porque no solamente están las políticas, ¿no? Que una parte importante de la sociedad apoye o vea bien los derechos de exportación, eso hace muy difícil que en algún momento se saquen, o que se aplauda un cierre de exportaciones de carne cuando es totalmente nocivo para la producción, y el común de la gente lo aplauda. Bueno, eso también es cuestión política por instalar el relato, pero también está la parte de nuestra que tenemos que tratar de comunicar esas cosas. Vos recién mencionaste el tema de la comida, que la gente también se enoja con los productores, ¿no? Porque no puede pagar los precios de los alimentos. También hay cierto desconocimiento y hay una brecha gigante entre lo que recibe el productor por lo que produce, valga la redundancia, en su campo y lo que pagamos los consumidores en las góndolas, ¿no? Hay una brecha enorme y la intermediación se queda con muchísima ganancia ahí en el medio. Sí, sí, hay una brecha donde depende mucho la actividad productiva, pero
el productor termina recibiendo, por ejemplo, en la leche un tercio. Si vamos al pan, que tiene muchísimo más encadenamiento productivo, el productor recibe Exacto. un sexto del valor del pan que vos pagás. Si vamos a la carne, no, ahí el productor recibe poco menos de la mitad. Si Pero vamos en a las frutas y frutas y verduras, hortalizas ahí se ve mucho más eso. exactamente. En frutas y hortalizas, ahí hay un poco más de distancia entre lo que recibe el productor y lo que paga el consumidor. Y eso también tiene que ver con carga impositiva, costos logísticos. Si yo tengo que traer una fruta de 1000 kilómetros, claramente voy a tener al medio un alto costo logístico. Si tengo que, sobre todo en Ciudad de Buenos Aires se ve más claramente, me parece, si tengo que ponerlo en una verdulería en microcentro o en Palermo o en Belgrano, donde sea, que vende muy poco en términos de cantidades, que vende apenas un cajón de una cosa, un cajón de otra. Bueno, realmente, y eso antes tuvo un mayorista y tuvo un empaquetador y recién atrás está el productor y al medio el transporte. Bueno, todo eso claramente genera muchos costos intermedios que hacen que se genere esa distancia, pero que tampoco es tan diferente a la que vemos en otros países. Lo que sí es diferente, que por ahí frutas y verduras no es el mejor caso porque es muy informal, pero después en otros alimentos sí, es la carga tributaria. Que los alimentos básicos paguen el 21% de IVA pasa en muy pocos países del mundo, sobre todo cuando uno compara los precios de los alimentos en supermercados de Europa versus Argentina, y en algunos momentos, de acuerdo a nuestra situación cambiaria, decimos, che, vale lo mismo, y los salarios son un quinto de lo que son allá o menos. Están cuestiones como esas, después también están cuestiones como los subsidios que reciben en otros países algunas producciones, pero bueno, claramente en momentos de alta inflación, esas asperezas entre el que produce y el que consume se hacen más evidentes. Vos recién mencionaste los derechos de exportación, las retenciones. ¿Crees que se pueden sacar? ¿Es viable teniendo en cuenta que muchos gobiernos lo han prometido? Algunos que están en contra ideológicamente dicen que se desfinancia al Estado si se lo hace. Incluso el actual gobierno que está en contra de los derechos de exportación, el propio Milei lo dijo públicamente varias veces, todavía no las pudo sacar y por lo pronto pareciera que no las va a poder sacar en el mediano plazo. ¿Qué opinión tenés respecto de esto? Yo creo que hay un solo argumento y después podemos discutir mucho más, pero Uruguay, Paraguay, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Ucrania, Australia, Nueva Zelanda no tienen derechos de exportación. Y los primeros que te nombré, Paraguay, Brasil, no tienen muchos menos problemas sociales de los que tenemos nosotros. Entonces, si gran parte del mundo, y sobre todo los países productores de alimentos y exportadores, como los que acabamos de mencionar, pueden convivir hace décadas, pues algunos nunca tuvieron, otros en algún momento pueden haber tenido, sin derecho de exportación, ¿por qué Argentina no? Yo creo que ese es el argumento central, porque después toda mucha discusión interna de si pasa esto, pasa el otro, pero si los otros lo pueden hacer, ¿por qué nosotros no? Ese creo que es el argumento central. Y después Argentina no tiene un problema de impuestos, en este caso de derechos de exportación, tiene un problema de gasto, que hoy está muy en el centro de la escena, dado que Milei fue el principal estandarte de toda esta discusión del gasto público durante los últimos años, pero Argentina tiene un problema de orden del gasto público. También un problema de informalidad, o sea, la mitad de la economía está en la informalidad, entonces no va a haber impuesto que alcance. Yo creo que ahí está la cuestión central. Si todo el resto del mundo lo puede hacer, ¿por qué Argentina no? Va a ser el único bicho raro. Y segundo, el problema no son los impuestos, es el gasto. ¿Y cómo ves las perspectivas macroeconómicas para este año 2024? Obviamente, ¿cómo lo ves al campo aportando después de una campaña que se espera que tenga una recuperación económica y de ingresos de divisas después de lo que fue la sequía? ¿Cómo lo ves eso? Lamentablemente, te tengo que decir, lo veo complicado. Lo veo complicado ¿por qué? Mercado interno. 70% de la producción de carne, 90% de la producción de pollo, casi el 100% de la de porcinos, 70% de la producción de leche, 70% de la producción de vino, van al mercado interno. O sea que para muchas cadenas, excepto la de granos, el mercado interno es su principal cliente. Y el mercado interno está
y va a estar durante gran parte del año muy debilitado de la mano de la pérdida de poder adquisitivo, que no arrancó en diciembre, hasta fines de año. Ya los salarios en los últimos 5 años habían perdido el 25% del poder de compra, y eso se le sumó al impacto de diciembre, enero, febrero, que los ingresos siguen perdiendo poder adquisitivo. Entonces, y hasta tanto no se estabilice la inflación y la economía empieza a crecer de nuevo, no vamos a tener una recuperación significativa del poder adquisitivo. Entonces, dicho eso, vamos a tener un mercado interno muy débil, que le va a costar convalidar los aumentos de precios y de costo que tiene la cadena. Y después, la exportación. Precios internacionales bajos, los más bajos en los últimos 4 años, con un tipo de cambio que después de la devaluación se ha atrasado de manera fenomenal. Vos calculás, los 60 pesos de cuando entró Alberto Fernández equivalen a más de 1.000 pesos de hoy. O sea que los 800 y pico están totalmente atrasados, y según las declaraciones de Caputo, se va a seguir atrasando. O sea, parecería que, yo tengo mis dudas de cuán sustentable es eso, de si no se va a dar un cambio, pero parecería que la jugada es tener un tipo de cambio atrasado para de alguna manera anclar la inflación. Algo que siempre se intentó hacer en Argentina y siempre terminó mal. Pensemos en Alberto Fernández, pensemos en Macri, pensemos en Cristina. Digamos, fue lo que la hizo perder a Cristina en el 15, lo que lo hizo perder a Macri en el 19 y lo que lo hizo perder al peronismo en esta última elección. Entonces, lo veo mal. Mercado interno débil, precios internacionales malos, tipo de cambio malo. Así que la verdad es que me cuesta ser optimista para este año. Por suerte el clima, tuvimos ahí nuestros temores estas últimas semanas, pero termina siendo mejor que los últimos 2 años anteriores, y en términos de volúmenes algo debería ayudar, pero el escenario macro lamentablemente no lo veo tan positivo. Yo esperaba en algún momento del año pasado que en 2024 tuviéramos un tipo de cambio real más competitivo, lo cual iba a ayudar a licuar muchos de estos problemas, pero pareciera que no lo vamos a tener. Hay que ver, esto es muy dinámico, creo que el gobierno difícilmente esté mirando mucho más allá de 3-4 meses porque la situación es muy apremiante, pero ese parecería ser el esquema hacia adelante. David, te agradecemos mucho el contacto con AgroPodcast y seguramente la vamos a continuar en otro momento. Un gusto, como siempre, conversar contigo. Gracias. Pasaba David Miaso, economista en jefe de la Fundación FADA. Escuchaste AgroPodcast. Conducción, Darío Guardado. Producción, Big Tecnia, Contenidos Digitales.